Hoy celebramos el domingo 24 del tiempo común, el tiempo que se suele llamar durante el año, de este ciclo en el cual estamos leyendo más o menos de corrido el Evangelio de San Mateo. La semana pasada habíamos empezado a leer el capítulo 18 y hoy continúa y culmina este capítulo que tiene algunos elementos demasiado densos como para pensarlos todo a lo largo de un comentario, pero nos permiten de alguna manera vislumbrar algunos aspectos. Por eso vamos a escuchar el Evangelio y después de escuchar el Evangelio intentar hacer alguna reflexión para nuestra vida común. Del Evangelio según San Mateo. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E irritado, el rey lo entregó en manos de los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es en cierta manera continuación del de la semana pasada y da por concluido todo el capítulo 18 que está centrado en la comunidad eclesial. La comunidad eclesial que está formada por los pequeños que creen, toda la primera parte, y los hermanos y distintas actitudes frente a los hermanos, toda la segunda parte. En esta segunda parte empezábamos el domingo pasado preguntándonos: mi hermano peca, si tu hermano peca. Hoy nos encontramos con que Pedro vuelve a preguntar por el hermano. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Este texto también se encuentra en Lucas, lo cual invita a pensar que forma parte de la fuente común que tienen Mateo y Lucas, solo que allí no está tan desplegado el elemento final de Mateo y hace referencia a el arrepentimiento. En este texto no está referido el arrepentimiento en esta parte, pero está aludido el arrepentimiento en la segunda parte, que es la continuación de esto. La segunda parte sería la parábola que acabamos de escuchar. Tenemos entonces dos elementos: la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús, y la parábola con la que Jesús ilustra todo este tema
que hace referencia al perdón. Y después de eso, la parábola, que tiene a su vez tres grandes partes con una conclusión. Vayamos por la primera unidad. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Insisto que la idea del hermano hace referencia a un miembro de la comunidad eclesial. No estamos entrando en otro terreno social, político, etc. La pregunta de Pedro es si debe perdonar 7 veces. El número 7 en la Biblia es un número de plenitud, con lo cual estaría diciendo más o menos: ¿debo perdonar siempre? ¿O hay alguna excepción? ¿O hay alguna situación en la cual podría no perdonar? O lo que fuere. La respuesta de Jesús es, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Es un texto o una idea que cualquier lector de la Biblia, como era la comunidad de Mateo, entendía perfectamente. La única vez que aparece esta palabra, 70 veces 7, en toda la Biblia, fuera de esta unidad, es en el capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 4 de Génesis se nos cuenta que empieza la historia con Caín y empieza a hacer la descendencia de Caín y termina con Lamec. Y lo que va a destacar es que Caín es asesino, como todos sabemos, es el asesino de su hermano, y que Caín rompe el esquema normal del mundo antiguo, del mundo oriental, esto estaba ya en el código de Hammurabi, etc., del ojo por ojo. Es decir, si alguien te hace un moretón, le haces un moretón. Si alguien te saca un diente, le sacas un diente. No más. Es decir, se buscaba de ese modo frenar, ponerle un límite a la venganza. Sin embargo, Caín ya se empieza a vengar. Y entonces, por un moretón, es capaz de matar. Lamec llama a sus 2 mujeres y les va a decir que Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Es decir, Lamec, o los 70 veces 7, es una expresión evidente del crecimiento del espiral de la violencia, de la venganza en ese caso. Por lo tanto, los lectores de Mateo entienden claramente que si con Caín, Lamec, se empezó a desplegar la violencia de un modo espiralado, con Jesús se nos invita a que haya una espiral de perdón, una espiral de paz. La no violencia pasa a ser el criterio fundante de la comunidad de hermanos. Hay entonces una clara referencia a la violencia y a la no violencia. Pero para explicitar esto, Jesús va a poner una parábola, no hace ninguna referencia introductoria. Dice directamente, por eso el reino es. Por eso, por lo que acabo de decir, los 70 veces 7, el reino es. Y va a poner un ejemplo que no parece coherente con el por eso. Veamos. Nos encontramos con un rey que rinde las cuentas, o le hace rendir las cuentas a sus servidores, y se nos detiene, o el único que importa en esta parte de la narración es uno que le debe 10.000 talentos. El talento era la unidad de peso más grande. Para que nos ubiquemos en pesos más o menos comprensibles para nosotros hoy, 10.000 talentos serían aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Uno podría preguntarse, ¿pero quién puede deber esa suma? Lo que nos sigue diciendo el texto es que el rey manda que sea vendido este señor con su mujer, su familia, etc., hasta que pague, cosa que no podría hacer. Y él se postra a los pies del rey pidiendo clemencia, dame un plazo y te lo pagaré. El Evangelio va a aclarar que el rey se compadece
y le perdona la deuda, lo cual es algo extraño, pero vamos a ir viéndolo en detalle. La segunda escena ya nos muestra a este que sale del encuentro con el rey que lo ha perdonado y se encuentra con uno que le debe 100 denarios. 100 denarios serían unos $200.000. No, $2.000, perdón, unos $2.000. Este señor debe $2.000 y aquel a quien le debe lo acogota. Él le dice casi las mismas palabras, se postra en tierra, dame un plazo y te lo pagaré, y él lo hace poner preso, hasta que pague lo que debe. Y acá termina la segunda parte, y en la tercera nos encontramos con los compañeros, es decir, de los otros dos, que le cuentan entristecido esto al rey. Y ahora entonces, el rey, el mismo rey que había tenido compasión, ahora se irrita, le dice, no debías haber tenido misericordia como yo la tuve de ti, y ante ese hecho, lo entrega a los torturadores hasta que pague lo que debe. A modo de conclusión, dice Mateo, lo mismo hará el Padre, pero eso vamos a ver en un rato. Para empezar, veamos unos elementos a tener en cuenta. Primero que nada, se trata de un rey. Y un rey que gobierna una serie de ciudades, más si se tratara, por ejemplo, del emperador romano, que gobierna una serie de ciudades, es razonable que el jefe de cada ciudad le deba una exorbitancia anual por el pago de los impuestos. Que le deba $1.200 millones es una exorbitancia, insisto, pero podría comprenderse si se tratara, por ejemplo, de los impuestos de todo un año de una gran ciudad. Ante el pedido, el rey le condona la deuda. Esto también era comprensible. Había ocasiones en las que, por ejemplo, para mostrar a todo el mundo su magnanimidad, un rey podía condonar a una ciudad entera los impuestos. Hay casos, por ejemplo, un terremoto y entonces el rey condona la deuda. Y entonces el rey, por supuesto, queda como un hombre lleno de amor y de bondad, etcétera, etcétera, que merece ser toda la gratitud eterna de la ciudad, etcétera, 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 con lo cual, por otro lado, refuerza la situación de vasallaje, de dominación sobre esta ciudad que le está en deuda de una manera notable. Entonces el rey ahora perdona la deuda a este señor, que a su vez, como ya sabemos, no perdona una deuda infinitamente menor. $2.000, $1.200 millones. No perdona una deuda infinitamente mayor, con lo cual, tercera escena, el rey actúa coherentemente con lo que él hizo. Es decir, lo pone en la cárcel hasta que pague lo que debe. Es lo mismo que se había dicho, ¿no? El servidor a su compañero que no le dio los $2.000, lo acogota y lo pone preso hasta que pague lo que debe. El rey lo manda a los torturadores preso hasta que pague lo que debe. Cualquier lector del Evangelio de Mateo recordará que en el capítulo 7 Mateo ya nos había dicho, no juzguen ni no serán juzgados, y dice, con la misma medida que ustedes usen con los demás se usará con ustedes. Este es el punto. Ahora, podríamos seguir con algunos elementos, pero esto ya nos invita a pensar que cualquiera se da cuenta que se trata de un rey, como cualquier rey del medio ambiente contemporáneo, pero que no se parece en nada a Dios. Esto de que el rey lo lleva y lo entrega a los torturadores, los judíos sabían, Flavio Josefo lo cuenta, que Herodes torturaba. Es decir, la tortura formaba parte de las posibilidades de un rey con todos los poderes sin ningún tipo de criterio.
ningún criterio de justicia, ningún criterio de derechos humanos, etc. Entonces este rey tortura. Este rey tiene una deuda y este rey cuando quiere muestra su magnanimidad para que todo el mundo lo aplauda, pero es un rey del estilo de los reyes del montón, del ambiente. En nada se parece a Dios, en nada se parece a este que nos acaba de decir Jesús que hay que perdonar 70 veces 7. Este rey solo ha perdonado una vez, y por una cuestión seguramente de su propio beneficio, mientras que acá en la segunda directamente actúa con el ojo por ojo, actúa como un rey de la sociedad y no como se esperaría que actuara Dios. Sin embargo, el texto todavía nos permite pensar o agregar un elemento que nos invita a pensar que también Dios está detrás de este rey. Sobre todo por dos palabras muy importantes que aparecen en el relato. Una es que dice que el rey se compadeció, al principio, cuando él le pide por primera vez el perdón, se compadeció, se le movieron las entrañas y le perdonó la deuda. Y cuando el rey explica esa situación, usa la palabra misericordia. ¿No deberías tú tener compasión como yo la tuve de ti, misericordia como yo la tuve de ti? Y eso no es característico de los reyes. No se espera de los reyes que sean compasivos y misericordiosos. Sin embargo, se espera de Dios. En este caso entonces, el texto aplicado a un rey común tiene un plus, un más, que invita a pensar en Dios, y este Dios es un Dios capaz de perdonar. Ahora, cualquier lector del Evangelio entendería esto, que el Evangelio lo que le está diciendo es: ¿con qué derecho yo puedo pedirle a Dios que me perdone si yo no soy capaz de perdonar a mis hermanos? Este es el punto central en esta unidad. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Si no sos capaz de perdonar a tu hermano siempre, no pidas que Dios te perdone. Este sería el tema eje de la unidad. Que como se ve, es capaz de perdonar cuando el otro pide perdón. Dame un plazo y te lo pagaré. Pide el perdón de la deuda, o pago de la deuda. Como se ve además, el final de la parábola nos remite claramente al Padre Nuestro, es decir, está como puesto en forma de parábola el tema central del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá es donde algunos lamentamos que se haya sacado la palabra deudas por la palabra ofensas, porque si bien es cierto que alude a la deuda en el sentido de una ofensa a Dios y a los demás, la idea de la deuda también existe, y con un sentido claramente económico, está también en los relatos, como se ve en este texto en particular. Entonces, la imagen es el Padre Nuestro puesto en forma de parábola, por lo menos en la conclusión. Y esto nos sirve para pensar claramente el tema del perdón. Insisto que se trata del perdón dentro de la comunidad. ¿Cómo termina esto? Así hará su Padre Celestial si no perdonan de corazón a sus hermanos. Vuelve a la idea del perdonar al hermano, es decir, al miembro de la comunidad. No está hablando del perdón social, del perdón político, de una ley de amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tema social, es un tema político, es un tema que la sociedad se tiene que dar los elementos necesarios para que pueda haber coexistencia, justicia, etcétera. Es decir, obviamente no es un tema social y político, por más que haya algún grupo de amigos de los genocidas que se llame 70 veces 7 para tratar de mostrar, no sé. Pero volvamos a este tema del perdón. No hay nada en cristiano que sea cristiano si no pasa por el amor. El amor es la respiración del cristiano, es la vida del cristiano. Cuando dos personas se aman, porque para amar tiene que haber un otro, cuando dos personas se aman y uno ha pecado, ha roto esa relación, ese puente que es el amor, cuando uno ha roto ese puente, uno puede pretender reconstruir ese puente.
para lo cual es bueno pedir perdón. No puede haber perdón sin pedido de perdón. El perdón supone, de parte de la persona que rompió el puente, la decisión personal de quererlo reconstruir. Pero también es cierto que el perdón supone de la persona que fue ofendida, por ejemplo, la decisión de reconstruir el puente o de decir, no, ya no, esto no, porque no tengo confianza, porque me sentí muy defraudado, porque me lastimó mucho y estoy herido o herida, porque por ahora al menos no, o lo que fuere. Es decir, también la persona ofendida en esta ruptura tiene algo que decir. El puente se tiende cuando las dos partes coinciden en acercarse. Y uno, el que ha ofendido, debe pedir perdón, y el que ha sido ofendido puede aceptar ese pedido de perdón. O puede no aceptarlo si considera que no lo tiene que aceptar por distintas razones y motivos. Ahora, esto nos invita a pensar seriamente que una comunidad, para ser comunidad, tiene que ser una comunidad de amor. No puede haber una comunidad en la cual, estamos hablando de comunidad cristiana, no una comunidad civil, política, ahí puede haber otras relaciones, otro modo de relación, estatutos, normas, reglamentos, etc. En una sociedad que quiere llamarse seguidora del Evangelio de Jesús, el criterio fundamental es el amor. Y el amor no está regulado, no está normado. El amor es amor. Amor que es una mirada profunda al otro, a sus necesidades, a sus dolores, a sus alegrías, y a un ser mirado por el otro, a su vez, o la otra, o el otro. Eso es el amor, es ese puente que tiende del uno hacia el otro y del otro hacia el uno, que, como suele pasar, alguna vez hay obstáculos, hay frenos, hay límites o hay ruptura. Cuando hay esas rupturas, el perdón es el instrumento fundamental, pero que debe tener, insisto, ambas dos partes. Yo pido perdón, yo te lastimé, yo te ofendí, yo rompí el encuentro, nuestra relación, y pido perdón. Estoy dispuesto a reconstruir el puente, a pagar la deuda, mientras que el otro, la otra, el otro, puede perfectamente decir, estoy dispuesto a intentarlo de nuevo, a reconstruir la relación, o también decir, por ahora no estoy capacitado porque por ahora el dolor me dura, o porque no te creo, o por distintas cosas que forman parte también de la vida humana. La comunidad solo va a tener esa relación de amor cuando ambos tienden ese puente. Pero, insisto, la persona ofendida tiene derecho, sin duda alguna, a aceptarlo con tiempo, o a no aceptarlo, o a poner criterios, o a poner límites, o lo que fuere. El perdón es eso. El perdón es amor puesto en práctica cuando algo fue obstáculo. Y todos tenemos experiencia de metidas de pata, a veces de cosas más graves que metidas de pata. Todos tenemos experiencias de actitudes nuestras o actitudes de otros contra nosotros o frente a nosotros. Todos tenemos esas experiencias, y todos tenemos experiencias, por ejemplo, de saber que yo por algo que hice lastimé el amor de alguien o lastimé una relación de amistad que para mí era tan valiosa, y entonces, porque es tan valiosa esa relación de amistad, quiero reconstruirla y pido perdón. Porque más allá de la vergüenza de pedir perdón, es la riqueza del encuentro con el otro, la otra, el otro, que yo había roto. O a lo mismo, yo estoy dolido, me cuesta aceptar esto, pero voy a aceptar o voy a decir que vamos a intentar reconstruir la relación, porque vale para mí esa relación más que la rabia, por ejemplo. Pero insisto, estamos hablando dentro de la comunidad cristiana. Insisto, no estamos hablando de la sociedad civil, no estamos hablando de la política, no estamos hablando de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una comunidad en la cual el amor es
lo que la debe alimentar, porque eso es el planteo de Jesús. Ámense como yo los he amado. Por eso es importante notar este criterio base para todo lo cristiano. No hay nada que no tenga que ver con el amor. La oración es un encuentro de amor, el perdón es un encuentro de amor, la vida de fe es un encuentro de amor, los sacramentos son un encuentro de amor, y cada cosa en la vida cristiana que no pasa por el amor, que no está guiada por el amor, iluminada por el amor, formada por el amor, es una cosa que está limitada, está castrada, está censurada, no es verdad. No hay verdadera vida cristiana si el amor no está en el corazón. Y por eso termino con esta frase. El Evangelio, ¿qué es lo que va a decir al final? Así hará el Padre si ustedes no perdonan de corazón. El corazón en la Biblia es la sede de las decisiones. Es decir, acá no es un perdón de sentimiento, es una convicción firme de perdón. Yo estoy firmemente convencido que voy a perdonar. Es una decisión firme perdonar, es una decisión firme pedir perdón, es una decisión firme este encuentro, porque es tan valioso para mí que me está faltando algo si no me encuentro en el amor con un amigo, una amiga, amigue, novio, novia, lo que fuere. En una comunidad, el amor es el alma, es la vida, es la respiración. El perdón forma parte de ese amor. Ojalá que seamos capaces de mirar el amor, y porque el amor pasa a ser lo central, ser capaces de pedir perdón, ser capaces de regalar el perdón para que la comunidad, el amor, crezca, y entonces podamos ser juntas, juntos, juntes, una comunidad de hermanos, hermanas, hermanes. Que Dios nos bendiga a todos y que sea este un buen domingo.